Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6:04 de la tarde, ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se integra esta mesa Paula Comandari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Paula. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo están? ¿Todo bien, pues? Con energía para conversar los temas del ¿Por día. qué nos encontraste medio desinflados que nos dicen? Claro, ¿no? como que lo encuentro un poco entusiastas. No, esto ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que ahí estamos, ¿cómo podríamos decir? Reflexivos, pensando, digiriendo. En el futuro del país. Sí, En el futuro país. del país Tanta medida, tanto artículo que hay que leer, entender de la propuesta, por ejemplo. Y en eso Sí. están todos. O sea, imagínate, más de Y por 200 eso- páginas, Y por si no eso yo menor. sé que tú has hecho la pega, así que vamos de inmediato. Vamos con la noticia del día. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. La noticia del día son las contradicciones respecto del acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente por el proyecto de reconstrucción nacional. Fíjense que La Moneda confirmó que van a impulsar una iniciativa para mantener la tasa impositiva de las pymes, pese a que descartaron que la medida estuviera contemplada en el pacto con el PDG. Fue sorpresivo, la verdad, porque ayer nos quedamos con la idea de que esa reunión con el PDG había sido clave para despejar esta iniciativa. Tanto yo conté hoy más temprano en el RATPAC que en BTG Pactual, en el seminario anual que hace este banco de inversión, esta administradora de fondos, como que la gran duda era esa, era a ver qué iba a pasar con el mundo pyme y qué habían ganado o qué había cedido el gobierno, la verdad, en la conversación con el PDG para haberse cuadrado con el gobierno. Y todos entendimos que además de que iban a hacer la concesión respecto de los medicamentos y de los pañales, también se había presionado por el lado de las pymes. Pero no, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo descartó hoy en entrevista con Iván Valenzuela. Ahora, hubo una reunión muy importante hoy en La Moneda. Se reunió el presidente Kast con dirigentes de pequeñas y medianas empresas y claro, van a mantener, se comprometieron al menos, el gravamen de primera categoría para el sector en 12,5%, que era lo que estaba solicitando el mundo pyme. Y eso fue lo que precisó Claudio Alvarado en Mesa Central, pero les quiero decir que hubo reunión con este mundo en La Moneda. El acuerdo con el Partido de la Gente va en otra línea al 12,5% de las pymes. No está incluido en eso. No, dice relación con devolución, ¿no es cierto?, del monto correspondiente al IVA, ¿cierto?, por la adquisición de determinados elementos fundamentalmente orientados en temas de salud. Sin embargo, desde el Partido de la Gente, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, contradijo al ministro Alvarado y afirmó que el acuerdo sí incluiría la mantención del impuesto para las pequeñas empresas. Bueno, ahora cada uno quiere como anotarse ese triunfo, ¿no? Por lo menos esto yo sé que está bien impulsado también por el propio sector, por las pymes, que habían tenido conversaciones previas con el ministro Quirós antes de comenzar el gobierno y además era una promesa de campaña de José Antonio Cast, no nos olvidemos de eso. Además, el diputado, como les digo, Juan Marcelo Valenzuela, hizo un llamado a La Moneda a ponerse de acuerdo y a respetar lo que se le comunicó a todo Chile. En política hay dos cosas que son fundamentales. Uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y respetar los acuerdos. Dejemos los errores no forzados para el tenis. Ayer concurrimos en un punto de prensa para todo Chile con un ministro de Estado al lado y toda la bancada del PDG reunida con la finalidad de aprobar la idea de legislar de la ley miscelánea a cambio de que a la clase media se le entregara primero tributo de las pymes en un 12,5% de manera permanente. Paula, un segundo allí. ¿Cómo decirlo? ¿Se puede entender tan diferentemente ciertas cosas que han estado negociando tantos días para hacer un punto de prensa y que después al otro día digan no, y hay como un desacuerdo, pero es que lo que dijiste no lo que dijiste? ¿O se explicó mal el ministro Alvarado en la mañana cuando conversó con Iván Valenzuela, en el sentido de que lo que trató de señalar es que esto es un compromiso que sí se tiene,
pero que no va en este paquete, sino que va como una ley aparte, porque si uno escucha así a la pasada, rápidamente, pareciera que, no, es que ese no es el acuerdo. Cuando dicen no es el acuerdo, tú dices, a ver, pero ¿qué acordamos? ¿No es el acuerdo en términos de cómo se tramita o no es el acuerdo en términos de fondo? A ver, lo que tengo entendido yo, Ramón, es que el Partido de la Gente negoció respecto de los medicamentos y los pañales. Ya. Ahora, no es que el tema de las pymes no va. El compromiso de mantener el 12,5% de manera permanente está sobre la mesa. Pero no va en este paquete. Pero no va ni en este paquete ni en el paquete de los medicamentos. Sino son que en proyectos otra. paralelos. Sí, Ya. ¿por qué? Porque el Partido de la Gente, para ese grupo, es muy importante que la concesión a los medicamentos, a que haya una rebaja por IVA para esos dos elementos tan importantes para la clase media, se tiene que tramitar de manera inmediata, quieren en el Partido de la Gente, con el plan de la reconstrucción. O sea, que vayan de manera lineal y paralela. Y además lo que decía el ministro Alvarado hoy día, que es un proyecto que debería salir fácil, porque ¿quién se opone Exactamente. a los beneficios para la gente? Y probablemente en el tema de la pyme también. Lo que pasa es que hay espacio, Ramón, porque acuérdate tú que las pymes tienen el régimen del 12,5% hasta el año 2028. Recién en el 2029 se sube a 15% y recién en 2030 llega a 25%, pero el gobierno se supone que ya se había comprometido a bajarlo al 23%, igual que a la gran empresa. Eso es lo que había quedado en el proyecto, ¿ya? Pero déjenme contarles un poquitito pero más el en punto es que en el extenso. gran proyecto queda según lo acaba de escribir la Paula. La pregunta es si hay un proyecto paralelo o no. Y entonces, hoy día lo que pareciera es que el ministro Alvarado dijo, eso no es parte del compromiso. No, es que yo creo que ahí hay Ya, como que se pues. malentendió, les voy a explicar súper bien. A eso es lo que iba yo. Ya. Porque escuchado así parece que no, ese Que estaba acuerdo no diciendo, existe. no hay un acuerdo. Ese son no dos- es el acuerdo, No, dice. el acuerdo de mantener el 12,5% no fue lo que se conversó con el PDG, pero está sobre la mesa. Tanto está sobre la mesa que hoy hubo una reunión a la 1 de la tarde en La Moneda con una buena parte de los representantes de las pymes. Estuvo, por ejemplo, Juan Pablo Suet, de la Multigremial, estuvo el presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio. Comercio, que tiene un grupo de pymes muy importante, y se conversó sobre este tema. Tan importante, Ramón, que en vez de juntarse una hora, el presidente José Antonio Cast, con el ministro del Interior Claudio Alvarado, con el ministro Quirós, estaba Mara Cedini, que duró más de 2 horas, duró casi 2 horas 40 minutos. ¿Y eso es bueno o es malo que se dure tanto? Es que hubo un tema de compromiso sobre la mesa. Yo creo que es buena. Si yo le pregunto al mundo pyme con los cuales hablé, están súper satisfechos con esta reunión. ¿Por qué? Es que uno podría interpretar si la cuestión es tan clara, ¿va o no va eso? Independiente de cómo vaya, no si va. ¿Es compromiso? ¿Lo va a mandar? ¿Lo va a mandar? Lo va más a pronto mandar, posible, Ramón. lo más pronto posible. Me No. demoro 15 minutos en despachar la reunión. Es que no. Lo que Pero si pasa me demoro 2 horas y media, a lo mejor es porque tenemos problemas. no, es que no hay problema, fíjate. Ya, perfecto. O sea, te Bueno, lo y además, despejo. el ministro Quirós hoy día, al salir de la Comisión de Hacienda, eso fue lo que dijo, que es la intención del gobierno avanzar en eso y en un proyecto paralelo. A ver, lo que te dicen desde Palacio es que no existe premura ni urgencia porque hasta el 2028 la pyme tiene Ese ese es un buen régimen, punto. ¿cachai? Viste, me puse informal. ¿Me captas tú? Estamos como en el sillón de la casa. No, entonces hubo esta reunión porque, claro, las pymes también pidieron otras cosas, Ramón. No solamente el tema del régimen tributario. Hay otras medidas que también pusieron sobre la mesa que ya les voy a ir desmenuzando aquí. Pero sí, decir que hubo cierto ruido. O sea, aquí fue una reunión... ¿Cómo te lo puedo explicar, Ramón Coneja? No es que sea áspera ni tensa, pero cada uno habló de manera directa. A ver, nos molestó o nos preocupó, digámoslo así, el que el proyecto no tenga contemplado esto de que el 2,5% es permanente, porque uno se pregunta, ¿por qué no lo integraron? Ellos dicen que iba a generar mucho ruido, descompensación con otros sectores. Dejemos eso para después, no metamos más pelos a la sopa y despejemos este asunto que ya es grande, el plan de la reconstrucción. Vamos a ver si el PDG está de acuerdo con eso, de dejarlo para después, porque pese a que esto en realidad no va a ser un problema para las pymes hasta 2028, bueno, no sé, cambian las composiciones en el Congreso, mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces vamos a ver si el PDG dice, no importa, no tiene tanto apuro. A ver, preguntarle a altas Franco fuentes de Parisi Hacienda, luego. lo que me dicen a mí es que no va a ser tramitado probablemente este año probablemente no, Ya. pero
se abrió una mesa técnica, no me alcanza el tiempo, pero se abrió una mesa técnica en que van a participar todo el mundo pyme con varios ministerios para conversar un camino largo que incluye más de 50 medidas que tienen que ver con otras cosas, con la ventanilla única, con el pago a 30 días, con mejores condiciones de financiamiento, cómo se hace. Entonces se va a convocar a todo el mundo Pero pyme. ya eso empieza a ser parte de otra conversación, no la del proyecto de reconstrucción. Es que no está dentro del proyecto de la reconstrucción. Claro. Como les digo, es un proyecto paralelo. Esta mesa la van a configurar varios representantes del mundo pyme para establecer una iniciativa distinta, pero lo que yo entiendo es que el compromiso está sobre la mesa, que el mundo pyme quedó bastante tranquilo, algunos de ellos no lo estaban antes de la reunión de hoy. Ya. Por lo tanto, si te lo puedo resumir, Ramón, frente a tus dudas, yo creo que los ánimos quedaron mucho mejores que lo que había hace pocas horas atrás. Así que así están las cosas. Yo creo que en lo inmediato se bajó la incertidumbre y el gobierno ordenó un flanco político que estaba ahí bastante tensionado, por decirlo menos. Conexión Tele 13. En otro tema, el canciller Francisco Pérez Maquena inició una visita oficial a Bolivia en búsqueda de mejorar las relaciones diplomáticas con el país vecino, en tanto el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yat, felicitó a Andrés Ergas, recientemente designado para liderar la Embajada Nacional en Washington. Y nos cuenta sobre esto Asunción Chasman. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, desde el paso fronterizo Chungará, Tambo Quemado, el ministro de Relaciones Exteriores y su par boliviano, Fernando Aramayo, destacaron que el encuentro como una señal para mirar al futuro entre ambas naciones, y en la instancia Pérez Maquena destacó una nutrida agenda en La Paz y Santa Cruz. El Tratado de Libre Comercio, por cierto, estamos avanzando en eso. No tenemos en nuestra agenda corredor humanitario, sí tenemos obviamente seguridad en la frontera, lucha contra el crimen organizado, ese tipo de temas sí están en la agenda, pero el foco principal es, como bien dice el canciller, el futuro. Por otra parte, y a través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yat, celebró el nombramiento de Andrés Ergas como jefe de la embajada chilena en el país norteamericano. El diplomático estadounidense aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para colaborar en que la gestión de Ergas sea exitosa y así mantener una relación sólida entre ambos países por otros 200 años. No tenemos en nuestra agenda corredor humanitario con Bolivia. Es buena la apreciación, pero no sé si provoca un poquito de confusión o no, porque se supone que dentro de las cosas que se habló en la campaña e incluso luego cuando estaba el presidente electo, lo que medió entre su elección y su toma de posesión del mando, que fue muy activa, se habló varias veces de la posibilidad de esto de trabajar, conversar con otros mandatarios para concretar este corredor humanitario. Pero si no está en la agenda ahora, mi pregunta es, ¿no estuvo nunca en la agenda? ¿O yo entendí mal? ¿O se salió de la agenda por ahora porque no es necesario, porque no se puede hacer, porque tenemos otra idea, porque nos dijeron que no? No sé, aquí me declaro un poco... Mira, la frase del canciller fue: el Tratado de Libre Comercio, por cierto, estamos avanzando en eso, como que estaban avanzando en los temas económicos. No tenemos en nuestra agenda un corredor humanitario, sí tenemos obviamente seguridad en las fronteras, lucha contra el crimen organizado, ese tipo de temas sí están en la agenda, pero el foco principal es, como bien dice el canciller, el futuro. Ya, ok. Pero ¿por qué no está el corredor humanitario en la agenda? O en la agenda se supone que es lo que más, es que lo que yo entendí en un rato fue que a lo mejor que en este encuentro de hoy día no hablamos de esto. Eso es lo que yo entendí primero. Claro, no está en la agenda. Claro. No, hoy día, esta visita, sí, encuentro de los dos no lo hablamos. Que otra cosa es que no esté en la agenda de los dos países en lo inmediato hablar de un corredor humanitario, porque si me dicen no está en la agenda, quiere decir que está descartado el corredor humanitario, al menos con Bolivia. No lo vamos a hacer. Me quedó la duda. No se supone que era lo prioritario. Me quedó la duda. Sí, es particular. O con Bolivia no corre eso, porque lo que se puede intentar es con Perú, y Perú para allá, Ecuador, digamos, el corredor humanitario, si trazo una línea en el mapa, sale para el otro lado. No necesito a Bolivia. No lo sé, me quedó la duda por lo taxativo de aquello. En todo caso, eso no quiere decir que las relaciones estén malas ni no. No, pues al revés, están potenciando. Al revés están potenciándose. Mira, te diría que de las cosas en las que hay continuidad entre el gobierno anterior y esta, de las pocas cosas, es esto en que están mejorando las
relaciones con Bolivia, porque es algo que venía del periodo anterior. Hubo harto esfuerzo desde la Cancillería anterior por estrechar los vínculos con Bolivia, y esto se ha continuado en esta administración, tanto que se está hablando de que el presidente Kast podría hacer un viaje a La Paz próximamente. Yo creo que está en este minuto, porque estas cosas cambian, pero en este minuto pienso que puede estar dentro de las metas que se ha puesto este gobierno el restablecimiento de relaciones con Bolivia. Oye, bien llamativo también, porque a propósito de este encuentro de BTG que les comentaba, como que lo que llamó la atención de Pérez Maquena, del canciller... Claro, que él expuso también, habló el presidente y después hubo una exposición como de, que habrán sido 40 minutos del canciller. Claro, pero la audiencia, el mundo inversor, curiosamente estaba esperando la tecla de Pérez Maquena diplomático, como que hablara de geopolítica, de las relaciones internacionales con sus vecinos, y eso no ocurrió, porque más bien habló de inversiones, del tema económico que él maneja muy bien. Tanto que cuando terminó de hablar, Juan Guillermo Agüero, que es el CEO de BTG Pactual Chile, se subió y dijo, me encanta escuchar hablar un canciller que habla como un empresario y que habla como con una mirada de este tipo. Mira, es súper curioso porque todo el mundo estaba esperando que José Antonio Kast, el presidente, hiciera como una bajada de la reforma, se metiera a explicar el detalle, y eso no ocurrió, no se cumplió con esa expectativa. Y tampoco se concretó la expectativa de ver a Pérez Maquena en su nuevo rol. Porque, claro, yo creo que le sale mucho más cómodo hablar desde el mundo de la inversión en un mundo que él conoce muy bien, por supuesto. Acuérdate que se supone que por eso lo pusieron de canciller, porque querían una cancillería muy enfocada en lo económico, la promoción de las inversiones y de Chile como destino de inversiones. O sea, y además, acuérdate, Paula, te van a sorprender. Así es. Bueno, no solo el canciller, acuérdense que los embajadores también tenían ese rol, y por eso vemos confirmado a Andrés Erga, también en lo económico. Vale la pena escuchar el RATPA que hizo hoy día en la mañana Paula Escobar, precisamente contando el perfil de Andrés Erga, que tiene también un perfil empresarial, pero que no es tan conocido, entonces es interesante saber quién es el nuevo embajador de Chile en Estados Unidos. Más económico que diplomático. Sí. Conexión Tele 13. Y la Brigada de Investigaciones Policiales de la PDI trabaja para resolver 2 secuestros que ocurrieron en las últimas 24 horas en la región metropolitana. El primer caso se dio en la comuna de San Miguel y la víctima es un adulto mayor de 84 años, mientras que en Estación Central fue secuestrada una mujer de nacionalidad peruana. Jorge Vera es un empresario ferretero de 84 años, quien el martes de esta semana fue interceptado por 3 vehículos mientras manejaba por el sector El Llano de San Miguel con dirección a su casa. Vera además es dueño de al menos 7 caballos de carrera del hipódromo. Según la tercera, la PDI está en conocimiento de que el empresario oficiaba de prestamista y los delincuentes habrían puesto un monto para su liberación. Mientras que el otro caso afectó a una mujer comerciante de ropa de Estación Central, quien fue víctima de secuestro al llegar a su domicilio, que se encuentra cercano a los terminales de buses. Según relatos de testigos, 4 sujetos la golpearon y la obligaron a ingresar a un vehículo de color blanco, mientras que su marido fue encañonado. Hasta el momento la Fiscalía ECO y la VIP de la PDI trabajan en simultáneo para resolver ambos casos. Bueno, lo primero es decir que es de esperar que estos 2 casos terminen lo más pronto posible, con las 2 personas que ya llevan varias horas secuestradas bien, eso es lo primero. Son 2 casos distintos, no son 2 casos ligados, 2 comunas distintas, relacionados. Como contaba Asunción, en el caso de Estación Central, lo que dio a conocer la tercera es que aparentemente este hombre de 84 años hacía de prestamista. Y que eso podría ser uno de los móviles que explican este secuestro, y hay mucha preocupación porque como es insulino dependiente, es una persona de edad, tiene 84 años, y es insulino dependiente, hay mucha preocupación en su familia y sus cercanos porque necesita sus medicamentos. Y en ese caso, bueno, como en el otro también, pero en ese en particular, se maneja con mucho hermetismo toda la información, producto de que, como el secuestro está en desarrollo, no se quiere entregar ningún tipo de información que pueda perjudicar o llevar a un desenlace que no es el esperado, que es recuperarlo con vida a esta persona, considerando esta condición médica, pero además considerando la hipótesis no solamente aquella que se desliza, ¿no?, de que podría tener alguna cuestión relacionada con préstamo de dinero, sino que hay un dato bien interesante que podría llevar la línea investigativa hacia otro lado, y no necesariamente al perfil de esta persona por esa situación, sino que él perdió el celular hace un par de días o 3 días antes.
Y entonces una de las líneas investigativas era que pudiese haber sido que la exploración del teléfono celular hubiese dado cuenta de sus registros, movimientos De ahí bancarios, salió la idea. etcétera, y Podría haber decir, salido la esta idea. persona es solvente y ya que tenemos su información, ¿por qué no la secuestramos para sacar La plata? Asunción Sí, quiere decir algo. No, en el caso de Estación Central se conoció hace algunos minutos que la mujer de nacionalidad peruana finalmente fue encontrada con vida. Ya, En bueno. el caso de la mujer peruana. Sí. El segundo Ya, caso. ya, o sea que por lo menos uno de los dos casos está resuelto. En el caso de ella, como que no fue un intento de asalto, parece que como que la estaban buscando precisamente a esta mujer. Ella estaba con su marido cuando se la llevaron. Y hablaban también de que la mamá de esta mujer también tiene negocio y que por eso también lo investigaban como móvil. Pero afortunadamente, bueno, por lo menos Qué bueno. ella acaba de aparecer. ¿Y en buen estado se sabe algo más? No se sabe más detalles de cómo se concretó su liberación, pero se encontró con vida. Excelente noticia, Asunción. Muchas Los gracias. secuestros extorsivos son un tema cada vez más presente en la crónica policial. Es un tema que ha venido incrementándose en el último tiempo y evidentemente que es una de las preocupaciones también de las nuevas autoridades a las cuales ya le están exigiendo, tal vez ellos dirán que es muy pronto, resultados, que los números comiencen a mostrar alguna tendencia de acuerdo a la preocupación principal y argumento de campaña de luchar con todo esto y dar prontas señales de que la cosa cambia. Pero han habido secuestros, han habido 21 homicidios en el último tiempo, no sé si fue en la última semana que se contabilizan a nivel nacional. Son números que hasta el momento por lo menos no han bajado. Y esto va a empezar a aumentar la presión en torno a la ministra de Seguridad. Conexión Tele 13. Este jueves, en la previa del clásico universitario, Michael Clark renunció a la presidencia de Azul Azul y por el momento Cecilia Pérez va a estar a cargo de manera interina. El próximo martes se realizará la Junta de Accionistas, momento en el que se debería definir a las nuevas autoridades. A través de una carta, Clark repasó su paso por el liderazgo del club que ostentó desde 2021 y se despidió con el eterno deseo de los azules, que pronto será anunciado, el Coliseo Deportivo propio para la Universidad de Chile. Eso sí, el ahora expresidente de Azul Azul no explicó los motivos de su salida, aunque actualmente enfrenta un caso con la Comisión para el Mercado Financiero, donde incluso podría recaer en él la prohibición de ejercer cargos directivos. Clark se despidió de los jugadores y cuerpo técnico, momento en el que el capitán Marcelo Díaz valoró su gestión y destacó que logró ordenar la casa, por lo que el club hoy está más sólido económica y deportivamente. Se espera que el próximo martes a las 9 de la mañana se realice la Junta de Accionistas en Azul Azul para definir al nuevo directorio y presidente. Ya, interesante lo que sucede porque muchos estaban esperando que esto ocurriese. Hace tiempo. Mira, yo quiero decirles que yo que soy la que menos sabe de fútbol acá, la semana pasada les dije, Michael Clark va a renunciar. Quiero que quede constancia. Muy bien. Check. Claro, listo. Pero porque, claro, Lo anotamos con él. porque incluso la prolongación de este tema, más allá de la defensa que pudiesen hacer él o sus cercanos en la situación, era algo que estaba complicando mucho a la Universidad de Chile. Lo venía arrastrando ya de hace mucho rato. Más aún cuando estamos también en un proceso de elecciones en la Casa Central de la Universidad de O Chile. sea, pasó a ser tema importante de las Todos los candidatos candidaturas. le preguntan, ¿qué va a pasar con esto? Y esto era una piedra de tope porque para la Casa Central, más allá de los candidatos, que puede ser uno más duro que otro en este tema, todos reconocen que es un problema que la Universidad de Chile, Casa Central, esté su nombre involucrado de alguna manera en una investigación donde se está viendo todo este tipo de sanciones por las faltas que se acusan. Entonces, lo más lógico era dar un paso al costado para poder separar aguas. ¿Eso va a llevar a la tranquilidad? Veremos qué es lo que pasa y veremos qué dicen los candidatos a rectoría de la Universidad de Chile, porque solo una alusión. Hay un caso, hay una cuestión que es necesario ver también. El otro día no lo reparaba, pero me lo dijo alguien del fútbol, que bueno, para eso están los colegas que están todos los días en la información deportiva, a propósito de Colo-Colo, pero que también de alguna manera toca la U. No hemos dado ni cuenta cómo ha pasado el tiempo y ya estamos en más de 2/3 de las concesiones del fútbol. Entiéndase, blanco y negro y azul azul. En Colo-Colo, por ejemplo, hay una maniobra, lanzó una OPA, Aníbal Mosa,
para poder quedarse con el control de Colo-Colo, ¿ya? Y comprarle las acciones a un precio bien alto a la contraparte. Y de esa manera tener el dominio absoluto. 10 millones de dólares, que no es poca plata para el fútbol chileno, ni para este paquete accionario que le falta para tener el control total. ¿Por qué lo digo? Porque este sería como, sacando la cuenta, como el último intento que tienen las sociedades anónimas que se hicieron cargo de las instituciones, en este sentido, que estuvieron declaradas en quiebra, en este comodato de 30 años, de concesión de 30 años. Porque cuando falten 5 años, en el caso de Colo-Colo, por ejemplo, para poder entregarlo, o sea, cuando se cumplan 25 años de gestión, cuando entren en el periodo 26, ya entran en el proceso en donde no se puede hacer lo que se quiera en cuanto a la venta de acciones. Y en donde, además, luego cuando se entrega de vuelta el club, es mita y mota de lo que esté. Entonces, si tú quieres hacer negocio, tienes que anticiparte ese negocio y hacerlo ahora. Claro. Entonces, estos inversionistas que entraron, y que algunos se critica desde el mundo más pelotero y no de las inversiones, que entraron a hacer algún negocio más que por ser hincha o fanáticos de los clubes y ser campeones de no sé qué cosa y de ganar títulos, sino que de hacer básicamente una inversión para tener retorno económico. No lo han tenido hasta el momento y le queda poco tiempo para hacerlo. Y mientras más se acerque el plazo, el retorno de esa inversión va a ser más difícil de recuperar. Saludamos esta tarde.